con el ingeniero Jorge Polanía. Voy a explicar un taller sobre circuitos de corriente alterna, en este caso circuitos RLC. Entonces vamos a realizar estos problemas. El primero dice: hallar la magnitud y fase de la señal de corriente. Esta es mi señal de corriente. O sea, tienes 6 coseno de 2t más 8 seno de 2t. Vamos a dividirlo en dos partes. Una es I1, que corresponde a 6 coseno de 2t, y la otra es 8 seno de 2t. Bueno, o sea que la señal pico de la primera es 6 y de la I2 es 8 señales pico. Como la señal es coseno y seno, y esas dos funciones trigonométricas están desfasadas 90 grados, quiere decir que la corriente por Pitágoras es la raíz cuadrada de un lado del cuadrado más el otro lado del cuadrado, en este caso IM e I2M. O sea que la corriente es de 10, corriente pico de la señal, y la fase es la tangente inversa o arco tangente de la corriente I1 sobre I2. ¿Por qué I1? Porque I1 es la que está en coseno, I2 es la que está en seno. O sea, este es el opuesto sobre el adyacente. Queda I1 sobre I2. Se multiplica luego por 180 sobre pi, porque sabemos que MATLAB nos da ángulo en radianes. Y multiplicando por 180 sobre pi, pues obtenemos el ángulo en grados. O sea que la fase es 36.86 y su magnitud es 10, en este caso 10 amperios, porque es corriente. El problema 2 es calcular la corriente de este circuito RL. Es un circuito RL serie. Me dan los valores de R, 2 ohmios, y de L, 1 Henry. Y la señal de voltaje es 10 seno de 3t. Bueno, estos son los valores de R, de L. Omega es 3, porque aquí la señal es omega t, o sea que omega es 3. La señal pico es 10. Bueno, entonces XL, o sea la reactancia inducida, es omega por L. Se calcula XL, y la impedancia de este circuito serie es la raíz cuadrada de R cuadrado más XL cuadrado, y eso nos da que la impedancia es 3.6 ohmios. La corriente es voltaje sobre impedancia. Voltaje sobre impedancia nos da que la corriente pico es 2.77, y la fase pues es la tangente inversa de XL sobre R. ¿Por qué XL sobre R? Porque aquí me dan la señal de voltaje, dicen que es 10 seno de 3t, o sea que el pico es 10. Lo colocamos aquí en fase 0 grados, ¿sí? El voltaje en la bobina con el voltaje en la resistencia siempre figuran en 90 grados entre ellos, y la corriente siempre está en fase con el voltaje en la resistencia. Entonces ahí podemos mirar la forma como calculamos el ángulo phi, que es tangente inversa de XL sobre R, o sea, el opuesto sobre adyacente. El opuesto aquí es BL, sería este, o XL, y aquí sería BR. Entonces sería BL sobre BR, pero es lo mismo decir XL sobre R. Lo multiplicamos luego por 180 sobre pi para hallar el ángulo de fase, que nos da 56.3. O sea que la corriente que nos solicitan es I, que es
y M, o sea la corriente pico, que aquí está calculada 277 por el seno de 3t, porque omega es 3t, me dice, omega es 3t, y la fase es 56, o sea, menos 56, porque este es el ángulo 0 y está el ángulo por debajo, o sea, de menos 56.3 grados. El problema 3 es un circuito paralelo RC y una señal de corriente. La señal de corriente que es 10 coseno de 4t, me dan el valor de la resistencia de 4 ohmios, el valor del capacitor que es un cuarto faradio. Bueno, entonces bueno, I es igual a 10 coseno de 4t, quiere decir que omega es 4, que el pico es 10, R es 4 y C es un cuarto, que son datos que me da el problema. La reactancia capacitiva es 1 sobre omega C. Como es un circuito paralelo, es bueno primero hallar la admitancia, que es el inverso de la impedancia, y la admitancia pues es la raíz cuadrada de 1 sobre r cuadrado más 1 sobre xc al cuadrado. De aquí hallamos y, que se llama admitancia, y z, que es la impedancia, es el inverso de la admitancia. Entonces hallamos el valor de la impedancia. Y el valor del voltaje, pues siempre es impedancia por corriente. Y como es un circuito paralelo, el voltaje del condensador o del capacitor es el mismo voltaje E, porque el voltaje en un circuito paralelo es el mismo. Bueno, es el mismo. Entonces ya calculamos el voltaje del condensador del capacitor, que me da 9.7. Y el ángulo, pues si miramos el diagrama de fase, el ángulo siempre es opuesto sobre adyacente. El opuesto en este caso es IC y el adyacente pues es IR. Entonces con tangente inversa, y de una vez lo multiplicamos por 180 sobre pi para que me dé en grados. Y me da que el ángulo de fase es 75.9 grados. Por lo tanto, el voltaje del condensador es su voltaje pico que nos dio 9.7 por el coseno de 4t, que omega es 4, ya lo vimos, omega es 4, y el ángulo es menos 76. ¿Por qué menos 76? Porque el ángulo está por debajo de la fase 0, ángulo negativo. El problema 4 es un circuito ya RLC, circuito serie. Me dan los valores de la resistencia de 9, L 10 milihenrios, C 1 milifaradio y la señal de voltaje 10 coseno de 100t. Dicen que allá la corriente. Bueno, entonces el voltaje pico es 100, omega es 100. Estos datos me los da el problema. L es 10 milihenrios, o sea por 10 a la menos 3. C es 1 milifaradio, o sea E a la menos 3. La reactancia capacitiva sabemos que es 1 sobre omega C. Y la reactancia inductiva es 1 sobre omega L. Esto nos da que XC es el valor de XC, que es 10 ohmios, y el valor de XL, que es 1 ohmio. O sea que el valor de XC es mayor que el valor de XL, por lo tanto la reactancia neta X es la diferencia. Y la impedancia siempre es la raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado, porque es un circuito serie. Entonces aquí calculamos la impedancia. Y la corriente va a ser pues el voltaje sobre Z, la corriente total, voltaje sobre Z. Ya sabemos que el voltaje nos dio aquí, el voltaje es de 100. Voltaje en la bobina es corriente por reactancia, voltaje en el capacitor es reactancia por corriente, voltaje en la resistencia es R por I. Entonces tenemos estos valores de corriente y voltajes.
Observe que el voltaje del condensador es mayor que el voltaje en la bobina. Por eso en el diagrama fasorial, aquí, en fase 0 colocamos el voltaje de la fuente, ¿sí? El voltaje del condensador es mayor, en este caso, que el voltaje en la bobina. Y entonces B sub C menos BL quedaría aquí, sería la resta, y queda en la dirección de B sub C. Y B sub R, pues está en la dirección de la corriente. Entonces, según este diseño fasorial, entonces podemos hallar ya el ángulo de fase, que es BC menos BL sobre BR, o sea, opuesto, tangente, opuesto sobre este ángulo, opuesto que es BC menos BL sobre adyacente. Este sería el ángulo. Y lo multiplicamos por 180 sobre pi para hallar ángulos en grados. Esto me da 45 grados. Por lo tanto, la corriente es igual a la corriente pico, que es 7.85, por el coseno de 100t, porque ese es el omega 100t, pero el ángulo entonces es positivo, más 45 grados, porque este ángulo está por encima de la fase 0, entonces nos da positivo. Bueno, eso es lo que quería explicar en este taller primero sobre circuitos de corriente alterna. No olviden suscribirse en el canal para seguir viendo estos videos que tengo para aprender sobre circuitos de corriente alterna. Gracias.